Hay historias que llegan a nosotros justo cuando más las necesitamos, como un susurro en medio del ruido, recordándonos verdades que el corazón ya conocía. Hoy, quiero compartir contigo 5 de esas historias, 5 relatos que ojalá hubiera escuchado antes, sobre la fe, la generosidad y el coraje para transformar nuestras vidas. Antes de comenzar, si sientes que este mensaje puede ser una luz para alguien más, te invito a compartirlo. Cada vez que das me gusta o te suscribes, no solo apoyas este espacio, sino que ayudas a que estas semillas de esperanza lleguen más lejos. Que la bendición de Dios te acompañe siempre por ser un faro para otros. Primera historia, el milagro de Doña Tomasa, vieja mentirosa. Entrega todo lo que tienes guardado. Con esos gritos, una turba enfurecida rompió la paz de la mañana frente a la humilde casa de Doña Tomasa. No hubo preguntas, no hubo advertencias. Solo un grupo de personas desesperadas que derribaron su puerta, patearon su fogón de leña y vaciaron su cántaro de maíz como si ella fuera una criminal. Uno se llevó los pocos costales que tenía. Otro, la leña seca que guardaba con esmero para cocinar. Un tercero arrebató el humilde caldito de maíz que acababa de hervir. Y allí estaba ella, en medio del caos, de pie, erguida, con la mirada serena y el rostro endurecido por el sol y la vida. No derramó una sola lágrima. No suplicó ayuda. Simplemente se ajustó su rebozo, se dio la media vuelta y caminó en silencio hasta el corral abandonado, junto al arroyo que hace mucho tiempo se había secado. Pero aquella gente, cegada por la envidia y el hambre, no sabía una cosa fundamental: lo que se llevaron no les serviría de nada. Porque el milagro no estaba en la comida, sino en el corazón con el que Doña Tomasa la compartía. Para entenderlo todo, debemos retroceder un poco. La historia transcurre en un pueblito olvidado en el norte de México, una tierra agrietada por la sequía, donde el aire caliente parecía pesar sobre los hombros y los pensamientos. No había pozos con agua, la sombra era un lujo escaso y de la tierra no brotaba nada. La gente hablaba poco, como si cada palabra les robara la poca energía que les quedaba. Los días eran polvo y las noches, un descanso incompleto. En esa desolación, en una casita de adobe que a duras penas se mantenía en pie, vivía Doña Tomasa. Una anciana menuda, delgada y de pocas palabras. Sus hijos, como tantos otros, habían partido hacia el norte en busca de un futuro mejor, quizás a Texas o California. Al principio, llamaban y enviaban algo de dinero, pero con el tiempo, el silencio se comió las promesas. A pesar de su soledad, Tomasa no era mujer de quejas. Cada mañana, se levantaba con el alba. Barría su patio de tierra con una devoción tal que parecía un piso de mármol. Conversaba con sus 2 gallinas, que ya no ponían huevos pero le ofrecían compañía. Y se ajustaba el rebozo con la dignidad de quien se prepara para una fiesta, aunque no fuera a ningún lado. Ese día, el día que todo cambió, abrió su cántaro y solo encontró un puñado de maíz quebrado. Era todo lo que le quedaba. Sin frijoles, sin sal, ni siquiera un trozo de leña. ¿Y qué hizo? Molió el maíz con paciencia, encendió el fogón con las últimas ramitas secas y preparó un caldito. Agua y maíz, nada más. Solo para calentar un poco el estómago. Aunque sea esto, me lo tomaré tranquila, se dijo a sí misma. Sirvió el caldo en un platito rajado, se sentó en su pequeño banco de madera y, justo cuando iba a dar el primer sorbo, alguien tocó a la puerta. Era una niña, delgada como un junco, descalza, con la ropa rota y la cara cubierta de polvo. Pero lo que partía el alma eran sus ojos, una mirada seca, sin lágrimas, que gritaba un hambre de días. ¿Tiene algo calientito, abuelita? No he comido en 2 días, dijo la niña con una voz tan baja que casi era un suspiro.
Doña Tomasa, sin pronunciar palabra, se levantó con la calma que dan los años, tomó su platito y vertió todo el caldo en la taza de la niña. Le dio la porción entera, junto a un pedazo de tortilla dura que guardaba y un poco de agua. «Toma, hija», le dijo con suavidad. «Dios no se olvida. Hoy te tocó a ti». La niña comió en silencio, con la urgencia de quien teme que le arrebaten su tesoro. Al terminar, la miró fijamente a los ojos. «Gracias», susurró. «Usted no sabe lo que acaba de hacer». Y se marchó, desapareciendo en el polvo del camino. Esa noche, doña Tomasa se acostó con el estómago vacío, pero el alma en paz. A la mañana siguiente, ocurrió el milagro. Abrió el cántaro, más por costumbre que por esperanza, y lo encontró lleno hasta el tope de maíz molido. A su lado, un balde de agua fresca y cristalina que no era suyo. Sobre la mesa, tortillas calientes envueltas en una manta, frijoles cocidos, calabaza, sal y hasta chiles frescos. Todo había aparecido sin que nadie tocara a su puerta. ¿Y qué hizo Tomasa? Llenó su canasta y comenzó a repartir. Fue de casa en casa, diciendo: «Vecina, esto es para los niños. Compadre, un caldito para su esposo». Dios no se olvida, aunque a veces nosotros sí. Los niños la abrazaban, las mujeres lloraban en silencio. Pero no todos se alegraron. Aquellos que acumulaban, los que nunca compartían, empezaron a murmurar llenos de envidia. ¿De dónde saca tanto? Seguro tiene un pacto con alguien. Y fue así como, al día siguiente, la expulsaron de su hogar con gritos y violencia. Después de que la despojaran de todo, Tomasa se fue al viejo corral abandonado. Allí, bajo el cielo abierto, oró: «No me dejes sola, Dios mío. No les tengo coraje, pero ojalá entiendan lo que hicieron». Mientras tanto, en el pueblo, los que le habían robado celebraban su festín. Se reían de la fe y los milagros. ¿Ven? No era nada divino. Solo tenía comida escondida. Pero esa misma noche, la bendición se convirtió en maldición. El agua de sus tinajas se secó. El maíz robado se endureció como piedra. La comida que cocinaban olía a rancio y el agua sabía a lodo. La enfermedad y el malestar se apoderaron de ellos. Fue entonces cuando comprendieron: la bendición no se roba. Lo que nace de la fe no puede sostenerse con la codicia. Arrepentidos, un grupo de vecinos fue a buscarla. La encontraron en el corral, tejiendo en paz. «Doña Tomasa, venimos a pedirle perdón», dijo una mujer con la voz quebrada. La anciana levantó la vista, sus ojos no reflejaban ira, sino una profunda tristeza. «Yo compartí de mi mesa con todo el corazón. ¿Por qué me trataron como a una enemiga?» Nadie supo qué responder. «La vida no se fue por mí», continuó ella. «Se fue porque ustedes olvidaron algo sagrado, la gratitud. Pero no les guardo rencor. Porque si yo doy alimento, Dios da misericordia. Y si regreso, es porque en este pueblo todavía queda esperanza». Y doña Tomasa regresó. Y con ella, lentamente, la vida volvió al pueblo. Los pozos volvieron a llenarse, la tierra a dar frutos y el cántaro de su casa nunca más estuvo vacío. Cada mañana, el milagro se repetía, y ella seguía compartiendo. Un día, la misma niña flaca tocó a su puerta. Pero ahora sus ojos brillaban, su ropa estaba limpia y llevaba flores en la mano. «Gracias por aquel caldito, abuelita», dijo. «Dios me envió esa vez para probar su corazón». Y antes de que Tomasa pudiera responder, la niña desapareció con el viento. Desde entonces, la gente de aquel pueblo aprendió una lección que jamás olvidarían: la fe no se ve, pero cuando es verdadera, tiene el poder de alimentar a todo un pueblo.
Segunda historia, la plegaria del zapatero. Hace mucho tiempo, en un pueblo cubierto por la nieve, vivía un zapatero viudo llamado Don Tomás. Sus manos eran callosas y su espalda estaba encorvada por el peso del trabajo y la pena. Desde que su esposa partió, el silencio se había adueñado de su taller y de su vida. Solo tenía a su hija Rocío, una niña de 6 años cuya dulzura era un bálsamo para su alma herida. Vivían en una pequeña cabaña, donde las noches eran frías y la leña no siempre alcanzaba, pero la fe de don Tomás era una llama que se negaba a extinguirse. Cada noche, en la soledad de su cuarto, se arrodillaba y repetía la misma oración: Dios mío, si puedes oírme, permíteme ver a mi esposa una vez más. No por mí, sino por nuestra hija, para que no crezca con este vacío, para que vuelva a sonreír desde el corazón. Ese diciembre, la pobreza apretaba más que nunca. El 24 por la mañana, un hombre misterioso golpeó a su puerta. Alto, con una barba blanca y ojos serenos, le entregó una caja con unas botas viejas y destrozadas. Mi señor las necesita reparadas para mañana, dijo el hombre, entregándole también un saco con más monedas de las que Tomás había visto en años. Y esto, añadió, dándole un pequeño envoltorio, es para su hija. 4 dulces de cacao y miel. Mi señor pidió que los comparta solo si nace de su corazón. Antes de irse, le dio unas instrucciones extrañas: cuando termine, debe llevarlas personalmente con su hija. Siga el sendero del bosque, cruce el puente del molino, y detrás de la cascada encontrará una gruta. La casa está más allá. Y desapareció sin dejar huellas en la nieve. Rocío, al ver los dulces, preguntó con su voz inocente: «Papá, ¿puedo guardar uno por si mamá aparece esta noche?» El corazón de Tomás se encogió. «Claro que sí, hija. Guárdalo». Don Tomás trabajó todo el día y toda la noche sin descanso. Cada puntada era una oración, cada martillazo una súplica. Al amanecer, las botas estaban reparadas, fuertes, como nuevas. Despertó a Rocío y juntos emprendieron el viaje. El camino por el bosque era silencioso y frío. Pronto, encontraron a una mujer tiritando de frío, con los pies descalzos sobre la nieve. Sin que su padre dijera nada, Rocío se acercó y le entregó uno de sus dulces. Más adelante, un joven lloraba desconsolado. Rocío dejó a su lado el segundo dulce. Cerca de la cascada, un anciano agonizaba en el suelo. La niña se arrodilló y le dio su tercer dulce. Finalmente, llegaron a la cascada. Tras la cortina de agua, encontraron la gruta. Adentro, una mujer de rostro sereno los detuvo. ¿Tienen algo para compartir?, preguntó, mirando a Rocío. La niña, sin dudarlo, le ofreció su último dulce, el que guardaba para su madre. La mujer sonrió y les indicó el camino. Al salir de la gruta, el invierno había desaparecido. Se encontraron en un valle verde y florecido, frente a una casa de piedra blanca. Un hombre de cabello blanco los recibió con una sonrisa. «Bienvenidos. Hizo un trabajo perfecto con estas botas», dijo el hombre a Tomás. «Fueron un regalo de mi padre». Luego, miró a Rocío. «Y tú, pequeña, compartiste tus dulces con la mujer que sufre el frío, con el joven que llora la pérdida, con el anciano que enfrenta la muerte y con la guardiana que custodia la puerta. Tu bondad abrió el camino». Tomás, conmovido, preguntó: «¿Quién es usted?». «¿Recuerdas tu oración de cada noche?», respondió el hombre. «Yo fui enviado para responderla». Un padre que nunca perdió la fe y una hija cuyo corazón es puro han hecho posible el milagro. El hombre los tomó de los hombros y les pidió que cerraran los ojos. Cuando los abrieron, estaban de vuelta en su cabaña. El fuego ardía cálidamente, la mesa estaba servida con una cena abundante y, en la cocina,
removiendo la sopa, estaba ella. Su esposa. Viva, entera y sonriente. Rocío corrió a abrazarla. Don Tomás cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, no para llorar, sino para agradecer en un silencio que lo contenía todo. Sobre la mesa de su taller, encontró un cofre lleno de oro y una nota que decía, «Gracias por no dejar de orar. Gracias por enseñar a tu hija a dar. Feliz Navidad. Un mensajero de Dios». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, don Tomás no pidió nada. Solo dio gracias. Porque a veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega cuando la esperamos, sino cuando nuestro corazón, y el de quienes amamos, está verdaderamente preparado para recibirla. La fe sincera siempre, siempre tiene valor. Tercera historia, la vaca que ataba a una familia en un rincón olvidado del mapa. Existía un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. A las afueras, vivía una familia en la más absoluta pobreza, don Eulogio, su esposa Teresa y sus 3 hijos. Su única posesión, su único sustento, era una vaca flaca y vieja a la que llamaban Lucera. Mientras Lucera esté con nosotros, no nos falta nada, solía decir Eulogio. Pero era una mentira piadosa. Les faltaba todo, futuro, oportunidades, esperanza. Lo único que tenían era la rutina y el miedo a perder lo poco que poseían. La vaca les daba la leche suficiente para hacer un poco de queso, venderlo por unas monedas y sobrevivir un día más. No aspiraban a más. La vaca era su bendición y, sin saberlo, su ancla. Una tarde, un maestro sabio y su joven discípulo llegaron a la humilde morada y pidieron posada. La familia compartió con ellos su escasa cena. El discípulo, al ver tanta miseria, le preguntó a Eulogio cómo sobrevivían. El anciano, con una sonrisa resignada, señaló a la vaca. Ella es nuestro sustento. Lucera nos lo da todo. Esa noche, el joven no pudo dormir, atormentado por la conformidad de aquella familia. Al alba, mientras se preparaban para partir, el discípulo le dijo a su maestro, «Maestro, no podemos dejarlos así. Están atrapados. Debemos ayudarlos». El maestro lo miró con sus ojos profundos y serenos. «¿De verdad quieres ayudarlos?», preguntó. «Sí», respondió el joven con firmeza. Entonces, dijo el maestro con una calma escalofriante, «Ve y empuja su vaca por el barranco». El joven se quedó helado. «Maestro, es una locura. Es lo único que tienen». Y precisamente por eso, sentenció el sabio, es que no tienen nada más. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Con el corazón destrozado y la mente llena de dudas, el joven obedeció. Llevó a la pobre Lucera al borde del precipicio y, pidiéndole perdón al cielo y al animal, la empujó al vacío. Huyó de allí con el peso de la culpa sobre sus hombros, una culpa que lo acompañaría durante años. El tiempo pasó. El discípulo aprendió mucho de su maestro, pero la imagen de aquella familia y su acto cruel nunca lo abandonaron. Un día, sintió que no podía más y decidió volver para enfrentar las consecuencias de sus actos y pedir perdón. Al llegar al lugar donde antes había una choza miserable, encontró una casa bien construida, rodeada de un huerto floreciente. Vio a un hombre trabajando la tierra con vigor y alegría. Era don Eulogio, pero transformado. El joven se acercó, temblando. «Vengo a pedirle perdón», confesó con la voz quebrada. «Fui yo quien mató a su vaca». Eulogio lo miró, y en lugar de ira, en sus ojos había gratitud. Lo abrazó y le dijo, «Hijo, aquel día, cuando perdimos a Lucera, sentimos que el mundo se acababa. Lloramos, maldijimos nuestra suerte.
Pero al día siguiente, sin la vaca, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo o moriríamos de hambre. La desesperación nos obligó a despertar. Empecé a buscar trabajo, mi esposa aprendió a hornear pan, mis hijos a criar gallinas. Descubrimos talentos que no sabíamos que teníamos. Perder esa vaca fue lo más duro que nos pasó, pero también fue lo mejor. Nos quitó nuestra única posesión, pero nos devolvió la vida. El joven, ahora un hombre sabio, comprendió la lección de su maestro. A veces, aquello que creemos que es nuestro mayor tesoro, nuestra seguridad, es en realidad la cadena que nos impide avanzar. Todos tenemos una vaca en nuestra vida, un trabajo sin futuro, una relación tóxica, un miedo paralizante. Y a veces, para poder volar, primero hay que tener el coraje de empujarla al barranco. Cuarta historia, la renovación del águila. Dicen que el águila es el ave que más tiempo vive, llegando hasta los 70 años. Pero para alcanzar esa edad, debe tomar una decisión increíblemente difícil y dolorosa alrededor de los 40. A esa edad, su pico, largo y afilado, se curva tanto que apunta contra su propio pecho, impidiéndole comer. Sus garras, antes poderosas, se vuelven débiles y flexibles, incapaces de sujetar a sus presas. Sus alas, pesadas y envejecidas por plumas gruesas, hacen que volar sea una tarea titánica. En ese momento, el águila solo tiene dos opciones: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Si elige vivir, vuela hasta la cima de la montaña más alta y se refugia en un nido solitario. Allí, comienza un ritual brutal. Primero, golpea su pico contra la roca una y otra vez, hasta arrancárselo. Luego, debe esperar pacientemente a que un nuevo pico crezca. Con su nuevo pico, afilado y fuerte, se arranca una a una sus viejas garras. Y debe esperar nuevamente a que las garras nuevas y poderosas broten. Finalmente, cuando sus nuevas garras están listas, comienza la parte más ardua: arrancarse con ellas y con el pico sus pesadas y viejas plumas, una por una. Es un proceso de 5 meses de dolor, soledad y transformación. Pero después de ese tiempo, el águila emerge, renacida. Con un pico nuevo, garras nuevas y plumas nuevas, emprende su famoso vuelo de renovación, que le dará 30 años más de vida. Esta historia no es solo sobre un ave. Es una metáfora de nuestra propia vida. Hay momentos en que, para seguir adelante, debemos resguardarnos y comenzar un proceso de cambio. Debemos desprendernos de costumbres, tradiciones y recuerdos que nos causan dolor y nos impiden avanzar. Hay que soltar el peso del pasado, romper con las ataduras que nos limitan y arrancarnos las corazas que ya no nos protegen, sino que nos aprisionan. Solo liberados del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado que una renovación siempre trae consigo. A veces, la única forma de volver a volar más alto es primero, tener el valor de rompernos para reconstruirnos. Quinta historia. El nido con espinas. Alberto acababa de ser padre. Desde que su hijo nació, el mundo le parecía un lugar más brillante, más lleno de sentido. Un día, caminando por el bosque para aclarar su mente, se encontró con una majestuosa águila posada en una rama. Para su asombro, el águila le habló. «Buen hombre, ¿qué te trae por aquí?», le preguntó con una voz sabia y profunda. Alberto, superando la sorpresa, le confesó su alegría y su confusión. «Desde que nació mi hijo, siento un amor inmenso, pero también un miedo abrumador. He decidido que lo voy a proteger de todo. No dejaré que sufra, que pase hambre o frío. Lo cubriré con mis brazos como un oso y no permitiré que nada ni nadie le haga daño. Él no pasará por las dificultades que yo pasé». El águila lo escuchó en silencio. Luego, con una calma solemne, le respondió: «Yo también soy madre. Y cuando construyo mi nido, lo hago cálido y suave,
pero también con espinas. Al principio, cubro las espinas con plumas para que mis polluelos estén cómodos. Pero cuando sus alas están fuertes y es hora de que aprendan a volar, retiro las plumas. Las espinas comienzan a picarlos, a incomodarlos. El nido deja de ser un lugar seguro y se convierte en un impulso para abandonarlo y atreverse a usar sus propias alas. Alberto la miraba sin comprender. Si los cubriera y protegiera siempre, como tú planeas hacer, continuó el águila, les estaría matando el espíritu. Los haría débiles, dependientes. Les robaría su fuerza. Y el día que yo no esté, caerían sin saber cómo volar. Alberto, yo amo a mis hijos más que a nada en este mundo. Pero mi amor no es cómplice de su debilidad. Los acompaño, pero también los dejo ir, los impulso a ser fuertes por sí mismos. Dicho esto, el águila emprendió el vuelo, perdiéndose en el cielo. Alberto se quedó inmóvil, y las palabras del ave resonaron en su alma. Comprendió que, en su afán por proteger a su hijo del mundo, estaba a punto de quitarle lo más valioso, la oportunidad de desarrollar sus propias alas para enfrentarlo. Amar no es encerrar. Amar es preparar, es enseñar a volar. Es construir un nido seguro y cálido, sí, pero también es saber cuándo es el momento de dejar que las espinas cumplan su propósito, para que nuestros hijos descubran la fuerza que llevan dentro y se eleven por sí mismos hacia el cielo. Que estas historias permanezcan contigo y te inspiren a encontrar la fuerza en la fe, la libertad en el desapego y el valor para renacer una y otra vez. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen en cada paso de tu camino. Gracias por escuchar.